Vamos a avanzar en agenda abierta con más información, con más análisis. Frente a los avances de la derecha en la región, el pueblo latinoamericano lucha por mantener y fortalecer estas luchas y conquistas. En Brasil, los movimientos sociales salen en defensa de la presidenta de la nación, Dilma Rousseff. Este miércoles, diversas organizaciones sociales convocaron a una movilización por lo que han llamado el Día Nacional de Lucha contra el Impeachment. Es que precisamente hoy se espera que la Corte Suprema de Brasil defina trámite que permitiría o no iniciar un juicio político en contra de la presidenta de la nación. Este recorrido lo vamos a iniciar con un diario que ha actuado en múltiples oportunidades como un actor político opositor a la presidenta Dilma Rousseff. Fíjense en el titular, lo revisamos. Es de O Globo. Corte Suprema decide este miércoles trámite que puede alejar a Dilma de la presidenta. No están contando acerca de las movilizaciones multitudinarias que se anunciaban para hoy. El medio reseña que mientras la expectativa aumenta, la oposición de Brasil sí ha prometido realizar manifestaciones a favor del posible impeachment contra la presidenta Rousseff, a pesar de que los actos del domingo tuvieron un 70% menos de participación que en marzo, según un cálculo de la encuestadora Datafolha. Y revisamos este portal Red de Brasil con el titular. Diputados piden la dimisión inmediata de Cunha a la Cámara. Están hablando del presidente de la Cámara de Diputados. El medio reseña que la investigación sobre la corrupción en la petrolera Petrobras llegaba a la casa del jefe de la Cámara de Diputados, de 2 ministros y otros líderes del influyente partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, que dirige el vicepresidente del país, Michel Temer. Y poco después de recibir en su residencia de Brasilia a las autoridades de la policía, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue informado que el Consejo de Ética de la institución legislativa aprobó el inicio de un proceso para su destitución por ser parte del esquema de corrupción de Petrobras y quebrar el decoro parlamentario. Tras esos acontecimientos, Eduardo Cunha descartó su renuncia, acusó al gobierno de estar detrás de la investigación en su contra. Yo soy desafiante del gobierno, todos saben eso, y me convertí más desafiante aún en la medida que di curso al proceso de impeachment. Todos saben de eso. Es lo más natural que fueran al revanchismo. El gobierno quiere desviar a los medios del proceso de impeachment y quiere volver a colocar en el PMDB y a mí en la situación de corrupción de Petrobras, que fue practicada por el PT. Este es un tema que está en la agenda, incluso la jornada anterior. No es solamente decir que Cunha recibió a la policía, es que hubo un allanamiento en su casa por todos estos casos de corrupción. Así que vamos a revisar precisamente quién es este adversario político de la presidenta Rousseff. Recordemos cifras, datos acerca de Cunha como presidente de la Cámara de Diputados. En 2014, la presidenta Rousseff solicitaba ella directamente investigar la corrupción en todo el estado, en la estatal petrolera Petrobras también. Las investigaciones revelaron que Eduardo Cunha recibió sobornos de 5 millones de dólares para encubrir lavado de dinero y sobrefacturación en multimillonarios contratos que permitieron altos niveles de corrupción. 3.850 millones de dólares fueron desviados. Cunha es denunciado por corrupción pasivo a lavado de dinero, acusado de ocultar al fisco brasileño la existencia de multimillonarias cuentas bancarias en Suiza que superaron los 5 millones de dólares. Las cuentas fueron cerradas tras el descubrimiento de los turbios manejos de Petrobras. Más al respecto, la Procuraduría General de Brasil recibió expedientes del banco suizo Julio Baer, que bloqueó 2,4 millones de dólares a nombre de Cunha. Esto originó la investigación contra el diputado. El diario brasileño Folha ofrecía detalles y los compartimos con ustedes. Las cuentas bancarias fueron asignadas al diputado a nombre de empresas que trabajan costa afuera en paraísos fiscales. Los beneficiarios de las cuentas resultaron ser Cunha, una de sus hijas y su esposa Cláudia Cruz. Las direcciones asignadas a una de las empresas aparece registrada en Río de Janeiro, justo en el domicilio de Cunha y de su esposa. 2 de las 4 cuentas bancarias asignadas a la familia Cunha fueron cerradas en abril de 2014, el mes siguiente a la explosión del caso Chorro de Lava, como se denomina a hechos de corrupción en Petrobras. Este recorrido nos lleva ahora a nuestra casa informativa, a nuestra multiplataforma Telesur. Este es el titular: Brasil, movimientos sociales marchan en defensa de la democracia. Esta es la jornada de hoy, allí la agenda.
Grupos sociales e importantes gremios en Brasil participan este miércoles en varias manifestaciones que se realizarán en diversas ciudades del país para defender la democracia y rechazar el proceso de juicio político que se adelanta contra la presidenta Dilma Rousseff. Las marchas han sido convocadas por centrales únicas de trabajadores, trabajadores de Brasil, intersindical, además estarán respaldadas por la Unión Nacional de Estudiantes, el Frente Brasil Popular y otras organizaciones y movimientos populares. La gente percibe que no es una cosa legítima, no tiene basamento jurídico, es más una tentativa de revanchismo impuesta por el presidente de la Cámara, que hace lo que él quiere. Fue visto en la sesión de ayer con la imposición de la lista alternativa de la oposición, que él no acepta discordancia ni otras opiniones y que va a hacer lo necesario para intentar derrumbar a la presidenta Dilma. Nuestro gobierno democrático, nuestra democracia. Ya tenemos mucha lucha aquí, por un lado fuera Cunha, por otro contra el golpe en Brasil, y que tiene mucha gente, los movimientos sociales, los partidos políticos de izquierda, organizados y listos para salir a las calles y defender la democracia. De eso no tenemos dudas, estaremos movilizados para defender la democracia brasileña. Y los brasileños han preferido las redes sociales para realizar estas convocatorias en todo el país, las principales ciudades de este gigante suramericano. Revisamos entonces qué dicen a esta hora. Un tuit: en Belén la concentración será en la Plaza de la República frente al Teatro de la Paz a las 17 horas. Ahí está entonces anunciando la convocatoria, lo dice Tony Linares. También Claudia PT dice: en Brasilia será la marcha por la democracia contra el golpe, fuera Cunha. Esto es lo que dice esta usuaria. Claudia del PT está citando también a varios tuiteros. Y Euclides, día 16, todos contra el golpe, lugares y horarios de concentración en ciudades brasileñas, y entregan allí la agenda entonces del momento exacto y de la hora de la convocatoria. En este contexto, lo que ha sucedido en los últimos 10 años, que se esconde, que se oculta por parte de medios hegemónicos, en este caso les estábamos hablando de lo que ha sucedido, por ejemplo, con O Globo. Oportuno revisar esos logros llevados a cabo en Brasil e impulsados por el Partido de los Trabajadores en el poder. En Brasil se ha impulsado un programa muy conocido, Salud Más Médicos. El sistema de salud ha permitido que 63 millones de personas sean atendidas de forma completamente gratuita. El programa tiene un alcance del 85% de la población. Vemos también logros habitacionales. Brasil tiene como plan habitacional el programa Mi Casa, Mi Vida. El gobierno de Brasil se ha puesto como meta alcanzar 2.750.000 viviendas para este año. Además, en el gigante del sur la tasa de desempleo se redujo en un 30%. El Partido de los Trabajadores impulsó el mayor nivel adquisitivo en la historia del país en beneficio de trabajadores de las clases populares. Para ello se han creado 18 millones de empleos. Otro hecho para destacar: Brasil ha conseguido eliminar prácticamente la pobreza extrema y lo ha hecho más rápido que países vecinos. La pobreza descendió del 28,6%, pobreza extrema, al 4,9%. El gigante suramericano busca mayor amplitud en desarrollo económico, de infraestructura para fortalecer su soberanía. Se ha adherido al BRICS, banco integrado por Rusia, India, China, Sudáfrica, Brasil, en busca de proteger sistemas financieros propios, además de países emergentes. ¿Qué sucederá durante esta jornada? Se lo preguntamos a nuestros periodistas, Adriana Roureño desde Brasil y Leonardo Fernández desde Sao Paulo. Placer, compañeros, compartir con ustedes esta emisión. Adriana, la agenda de hoy, producto de todas estas movilizaciones anunciadas a través de redes sociales. Hola Tatiana, un saludo para ti y para todos nuestros televidentes. Efectivamente, los movimientos sociales, sindicales y estudiantes saldrán a las calles no solo aquí en Brasilia, sino en muchísimos estados del país. Recordemos que Brasil tiene 27 estados. Aquí en Brasilia la movilización comenzará a las 17 hora local, saldrá del estadio Mané Garrincha, el estadio de fútbol, y los manifestantes se trasladarán por toda la explanada de los ministerios hasta llegar a la Plaza de los Tres Poderes. En la Plaza de los Tres Poderes está localizado el Supremo Tribunal Federal. Esa institución judicial será la encargada hoy de reunirse a partir de las 14 horas para definir
cuál será el proceso que debe seguir la Cámara de Diputados, o sea, los pasos que deben darse y la manera en que debe continuar el proceso de evaluación de si se abre o no un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Estas dos actividades tendrán lugar hoy casi a la misma hora. La marcha se espera que participe, que sea una gran movilización, que participen muchas personas, muchos trabajadores, estudiantes, agrupados en las organizaciones populares. El presidente de la Central Única de Trabajadores, Jacques Wagner, apuntaba motivos que tienen para ir y uno de ellos es precisamente que si se da este golpe, como ellos lo han llamado, este golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, un golpe contra la democracia, sería la derecha, serían los grupos de poder quienes llegarían a los altos cargos y por tanto serían amenazados todos esos programas de los que hablaba anteriormente, el programa Mi Casa Mi Vida, el programa Bolsa Familia. De hecho, la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados y el Congreso de manera general está evaluando por estos días la ley del presupuesto que debe ser aprobada también hoy en el Congreso Nacional, la ley del presupuesto para el año 2016. Inicialmente el gobierno había propuesto una meta de superávit de 0,7%, pero el relator de la Comisión Mixta del Presupuesto propuso una reducción del 10% de lo asignado para Bolsa Familia. O sea, 23 millones de personas serían afectadas con ese recorte. Y por tanto, el gobierno propuso, en vez del superávit que fuera del 0,7%, sino que fuera del 0,5%, de tal forma que la economía tal vez no crece de la misma manera, pero se preserva este programa social que ha beneficiado a tantos brasileños. Esto es un ejemplo de lo que podría pasar si la derecha ocupa el poder. Y estos son algunos de los motivos que tienen para salir a las calles los movimientos sociales. Además, por supuesto, están en contra de la corrupción y contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que como veíamos ayer la Policía Federal allanó su vivienda, está acusado por corrupción, por quiebra del decoro parlamentar. La Cámara de Diputados ya va a abrir un proceso en su contra y esto es todo un contexto que se da y que estaremos muy al tanto desde aquí, desde Brasilia. Leonardo, desde Sao Paulo, ¿qué información nos ofreces? ¿A qué horas están convocadas todas estas concentraciones, estas movilizaciones? Hola Tatiana, muy buenos días a ti, a mi compañera Adriana desde Brasil y a todos los que nos acompañan en esta mañana de este miércoles por Telesur. Acá en São Paulo las manifestaciones están convocadas para las 17 horas, las 5 de la tarde, en la Avenida Paulista, la avenida central de la ciudad de São Paulo. Yo quisiera destacar que São Paulo ha sido un reducto muy importante de los sectores opositores a la presidenta Dilma Rousseff, que contaban con la baja popularidad de la presidenta para ayudarles a llenar las calles en favor del proceso de impeachment el último domingo. Es decir, la marcha de hoy, la manifestación de hoy de la izquierda viene 3 días después de un rotundo fracaso de las manifestaciones de derecha acá en la ciudad de São Paulo. La policía militar, que ha sido siempre muy generosa en los números de participantes de la derecha en estas manifestaciones, ha dicho que cerca de 40.000 personas han participado de las manifestaciones en favor del impeachment el último domingo. Un número que representa menos de 1/3 de los manifestantes que han salido a las calles en los meses de marzo, abril y agosto en contra del gobierno de la presidenta Dilma. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso sectores críticos al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff no compraron la idea del impeachment exactamente porque esta propuesta carece de sustentación constitucional para llevarse adelante. Yo quisiera destacar también el carácter unitario de la manifestación que ocurrirá hoy en diversas ciudades del país, no solo en São Paulo y en Brasilia y en las capitales, pero es una convocatoria a nivel nacional. Esta convocatoria se ha hecho por los dos principales frentes políticos de la izquierda. El Frente Brasil Popular, que reúne a organizaciones y movimientos sociales de la base de apoyo del gobierno, es decir, de la base gobernista, pero también el Frente Brasil Sin Miedo, que reúne a organizaciones y movimientos sociales de izquierda, pero que hacen oposición
principalmente a la política económica del gobierno de la presidenta Dilma. Son movimientos críticos al gobierno, pero que en la materia del impeachment se han manifestado contrarios a esta propuesta, por esta propuesta carecer de argumentos sólidos en base a la Constitución Nacional para llevarse adelante. Como dijo mi colega Adriana, esas manifestaciones de hoy también pedirán la salida del actual presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, este controverso personaje de la política brasileña que ha sido acusado por estos movimientos de utilizar la herramienta del impeachment para chantajear al gobierno nacional en pos de librarse de algunas graves acusaciones que sufre el presidente de la Cámara. Recordemos que el Ministerio Público Federal ya ha oficialmente denunciado al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, por haber ocultado cuentas bancarias en el exterior que reúne más de 5 millones de dólares provenientes de casos de corrupción. Es por ello que esos manifestantes que estarán en la calle el día de hoy denuncian que Eduardo Cunha no tiene moral ni ética para comandar un proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Con los diversos movimientos que hemos hablado, que estarán participando de esta marcha de hoy, lo que dicen es la izquierda ya está acostumbrada a ocupar las calles en defensa de los intereses del pueblo y de esta vez no será distinto. Repito, una marcha que será unitaria, que reunirá desde los sectores gobernistas hasta los sectores de la llamada oposición de izquierda al gobierno de la presidenta Dilma. Todos en defensa de la democracia el día de hoy en todo el país. Tatiana. Sí, la unidad en defensa de la democracia. Adriana, brevemente para claridad, hasta este día 16 de diciembre tenía plazo, porque ya habría que esperar al próximo año, la decisión que tomara la Corte o el Tribunal Supremo con respecto a si se abría o no el inicio del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Recordar que hasta este día había plazo. Hoy, ¿qué pasará entonces con eso? ¿Se tomarán decisiones? ¿Quedará aplazado para enero? Sí, Tatiana, hoy a las 14 horas debe reunirse el plenario del Supremo Tribunal Federal. Todos los ministros deben estar allí para aprobar los pasos, los trámites que deben seguirse en la Cámara de Diputados para dar continuidad a este juicio político, a esta evaluación de un posible juicio contra la presidenta Dilma Rousseff, porque recordemos que el juicio todavía no se ha iniciado. Antes de iniciarse hay que evaluar si es pertinente o no. Entonces, a partir de este viernes está oficialmente previsto que el Congreso Nacional recese sus funciones hasta el 2 de febrero. El gobierno y los partidos aliados abogan porque ese receso no sea de tantos días, sino que se reincorporen en la primera semana de enero, en los primeros días de enero. Hasta el momento esa decisión corresponde al presidente del Congreso, que es Renan Calheiros, el senador, y él no se ha pronunciado sobre este tema. Entonces, porque precisamente está esperando que el Supremo Tribunal Federal decida cómo es que debe ser el trámite, los pasos que deben seguirse. Esperemos que en los próximos días se tome esa decisión, pues la presidenta Dilma Rousseff ha dicho que no es pertinente que se espere tantos días por la estabilidad del país, porque esto es un proceso complicado y el pueblo, la población no tiene por qué estar preocupado y necesitan reincorporarse lo antes posible a las funciones. Gracias por esta claridad, pendientes de muchas aristas de la información hoy desde Brasil. Ahí están entonces con todos ustedes, nos encontraremos en esta jornada del servicio informativo. Adriana, gracias y muchísimas gracias a Leonardo. Vamos a avanzar con el análisis.
Para el análisis nos acompaña Beto Almeida, analista político, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia. Beto, bienvenido a Agenda Abierta, ¿cómo está? Muy buenos días, Tatiana. Un saludo a los televidentes de Telesur. Muy bien. Muchas gracias. Primero, preguntarte acerca de lo que veremos hoy. Se anuncian grandes movilizaciones en apoyo a la presidenta, algo que nos estaba contando nuestro periodista de Sao Paulo que llama la atención. Unidad desde las izquierdas, desde todo punto de vista, pese incluso a críticas a algunos actos de gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Ahora todo esto en defensa de la democracia, en defensa de la institucionalidad del país. Sí, hoy habrá una manifestación unitaria que no es solamente de la izquierda, incluye la izquierda. Evidentemente la izquierda está buscando impulsar un frente mucho más amplio, ¿no? Que incluye sectores como la Orden de Abogados de Brasil, las pastorales de la Iglesia Católica, que siempre están con pautas muy democráticas, en defensa de la democracia. Entonces eso debe ser realmente un acto muy importante, porque el día de hoy está cercado de expectativa, porque el Supremo Tribunal Federal también va a decidir de qué manera debe ser el rito sobre un juicio político a la presidenta Dilma, porque dentro del Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, hay una serie de acciones muy malandras, muy ilícitas de la parte del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para asegurar que ese proceso pueda seguir adelante. Pero hay que cumplir la Constitución. Y si cumplida la Constitución, muy probablemente ese proceso podrá nacer muerto, o sea, podrá no seguir adelante. Seguir adelante con la implicación que también tendría lo que pueda suceder con la Comisión de Ética, que está debatiendo si debe continuar Eduardo Cunha como presidente de la Cámara de Diputados, Beto. Sí, es una cosa casi sui generis que existe, surreal, existente en Brasil, porque el hombre más interesado en buscar dar acción de juicio contra Dilma es un hombre que es acusado por corrupción. ¿No? Exactamente él que está acusando el gobierno, sin pruebas cabales, de practicar actos ilícitos. El único acto que podría ser apuntado como si fuera una especie de ambigüedad fiscal, no es un acto de corrupción, es un acto en que por algunos días el gobierno, la presidenta Dilma, para asegurar el cumplimiento de su programa y de pagar los programas sociales con su compromiso con los más humildes, ha buscado hacer con que los programas que sustentan procesos para sacar las grandes masas pobres de Brasil de la área del hambre no puedan retardarse, no se puede retrasar una cosa que es vital para la mayoría de la gente. Pero eso no es una ilicitud, es apenas una maniobra fiscal que todos los gobiernos siempre lo hicieron. Entonces, en la Cámara de Diputados, ayer fue aprobada la continuidad del proceso que puede resultar en la casación del mandato del presidente de la Cámara, exactamente el hombre que tiene el tupete o la petulancia de acusar sin pruebas, sin una acusación cabal, al gobierno de Dilma por algún tipo de ilicitud que todavía no se conoce cuál sería. En verdad, lo que está por detrás, y eso es lo más importante, es que los sectores que quieren interromper la continuidad del gobierno de Dilma quieren interromper un proceso de cambio que está en marcha en Brasil. ¿Cuál es el proceso? Sobre todo a partir de la descubierta de una gran cantidad de petróleo en la camada presal. No estamos hablando de una cuenta bancaria de un ciudadano como Eduardo Cunha, que puede tener os 5 millones de dólares o 60 millones de dólares en la Suiza. Estamos hablando de trillones de dólares que están en la camada del petróleo presal en Brasil y que los que quieren interromper el gobierno de Dilma quieren exactamente
privatizar y entregar a las empresas transnacionales ese petróleo. Entonces, como no pueden afirmar, como no pueden revelar sus verdaderas intenciones, buscan hacer con los medios una campaña de descrédito, una campaña de terrorismo, una campaña de que Brasil estaría involucrado en una corrupción sin fin para interromper, de hecho, un proceso de cada vez mayor presencia de la estatal Petrobras controlando el petróleo pré-sal, que fue lo que ha iniciado Lula y que Dilma Rousseff da continuidad. Esa es la verdadera razón de todo lo que está por detrás del juicio político. El manejo del petróleo, lo que significa que esté en manos del Estado para que todo ese recurso que se genera sea llevado a los más vulnerables. Ese es lo mismo, recuerdo, en este momento más adelante tenemos el análisis sobre el caso de Venezuela, pero sin duda lo traigo a colación porque es una situación bastante similar. Y el punto central, todo esto en manos de un Congreso opositor, donde lo que estaría por verse es qué pasará durante el 2016, Beto. Me imagino que de allí también parte la gran preocupación. ¿Qué pasará con las misiones sociales, con los programas sociales? Estábamos contando algunos de ellos que han sido una bandera de los gobiernos del PT, como Más Médicos, por ejemplo, y como Mi Casa, Tu Casa. Sí, el control soberano del petróleo en Brasil viene desde Getúlio Vargas, en la década de 50, cuando ha creado la Petrobras y creado el monopolio estatal sobre el petróleo. Pero Cardoso ha quebrado el monopolio estatal sobre el petróleo y Lula ha buscado un proceso de recuperación para la estatal Petrobras de ese control. Evidentemente, cuando se ha descubierto otra cantidad enorme de petróleo, que es el petróleo en la camada pré-sal, a más de 7.000 metros de profundidad, Lula trató incluso de buscar crear la ley de la partilha, o sea, para que la Petrobras sea la única operadora de la explotación de ese petróleo, que puede haber alguna asociación con una empresa u otra extranjera, pero la Petrobras es la única. Isso significa un proceso de reestatización del petróleo que había sido quebrado por Fernando Henrique Cardoso. Isso não tolera o imperialismo que está fomentando por meio de uma campanha contra, sob uma acusação difusa de corrupção, não? Que em realidade é que se tenta paralisar produtivamente o Brasil, porque os grandes empresários que são acusados de fazer corrupção, eles em verdade são empresários que se associaram à Petrobras ou aos projetos do governo de Lula e de Dilma para fazer ações e obras de infraestrutura muito importantes, que revertem também para a grande maioria da população, construção de casas, construção de hidrelétricas, construção de uma série de elementos fundamentais, trenes, ferrocarriles, não? Coisa muito importante. Pero o petróleo assegura, además, a construção de escuelas, de universidades, de carreteras, de expansão da iluminação elétrica por todo o país, país que tem um potencial enorme hidrelétrico, pero que solamente há poucos anos a grande maioria da população pode conhecer a energia elétrica. Então, controlar de maneira soberana esse petróleo é isso que provoca a irritação das transnacionais e acusam de que haveria uma corrupção na Petrobras, quando a Petrobras se ha ido fortaleciendo-se em los últimos anos, incluso ganhando muitos prêmios por sua eficiência, reconhecimento por seu progresso tecnológico, reconhecimento internacional. Então, a Petrobras não está destruída. O que sí foi destruído é a possibilidade de que a Petrobras seguirá sendo apenas uma mina de ouro para pagar a los grandes acionistas dessa empresa que estão em Wall Street, graças a la privatização parcial lograda por el governo de Fernando Henrique Cardoso, que Lula ha buscado reverter e Dilma buscado ampliar o controle estatal. Esse é um problema tanto em Venezuela como em qualquer parte do mundo.
el control soberano del petróleo para servir a la gente. El ejemplo que el comandante Chávez dejó para Brasil también es fundamental y Lula a su manera lo está siguiendo. A veces en Venezuela, por ejemplo, con también un programa emblemático como es la Gran Misión Vivienda Venezuela. Reitero, es un tema que ya vamos a tocar aquí en Agenda Abierta. Así que, Beto, pues muchísimas gracias. Nos estabas hablando de esos intentos, de eso sí, lo que intentan de destruir es la imagen de Petrobras y también a través de ello la imagen de la presidenta Dilma Rousseff a través de estos medios de comunicación. Incluso, brevemente te lo pregunto, a punto ya de despedirte. Teníamos la apertura de este bloque informativo con un titular de O Globo, insistiendo en el impeachment hacia la presidenta. Bueno, las acusaciones a la presidenta Dilma son las más estapafúrdias posibles, ¿no? Porque no se le acusa de enriquecimiento personal, de desvío, de ilícito, nada. Entonces hay una acusación muy difícil, muy difusa, que titulares como ese de O Globo y otro de la TV Globo también buscan acusar a la persona que más ha punido la corrupción como si fuera ella la patrocinadora de la corrupción. Una cosa totalmente esquizofrénica, porque jamás hubo tanta punición incluso de grandes empresarios, de funcionarios públicos, de agentes del Estado, que están presos, que perdieron su empleo en el Estado, en la era de Lula y de Dilma, que incluso crearon una coordenadoria, CGU se llama, Coordenadoria Geral de la Unión, para investigar y punir la corrupción dentro del Estado. Entonces se le acusa a Dilma, indevidamente, sin prueba, de patrocinar la corrupción, porque temen la continuidad de ese proceso de cambio y temen, sobre todo, la posible, muy posible, vuelta de Lula en 2018. Ese es el miedo que tiene. Gracias, Beto, por este análisis. Como siempre, un placer conversar contigo. Muy buenos días.